Bienvenido, bienvenida nuevamente a estas clases de habilidades sociales y el día de hoy vamos a ver algún punto específico que tiene que ver con los conceptos de la comunicación. Ya hemos revisado algunos elementos de la comunicación a modo general, los elementos comunicativos, la comunicación verbal, no verbal y paraverbal, pero el día de hoy nos vamos a detener en un concepto sumamente importante que es cómo replicar y trabajar la comunicación no verbal específicamente con nuestro cuerpo. Entonces, vamos a ir viendo algunos conceptos y fundamentalmente nos vamos a posicionar en el concepto que es denominado como los conceptos o los gestos batuta. ¿Y qué son los gestos batuta? ¿Para qué nos sirven? ¿Cómo los podemos ir aplicando en la comunicación, en un discurso, en un pitch de negocio, en una presentación de colegio o al trabajar en alguna clase, cuando te toque ser facilitador o algo al respecto? La idea es que podamos trabajar con aquello e ir identificando algunos detalles importantes para aplicar lo que son los gestos batuta. Pero antes de ello, sumamente relevante saber de dónde viene el concepto. Te preguntas tú, ¿de dónde viene el concepto de la palabra batuta? O el concepto de los gestos batuta. La batuta viene de hecho de la música. Y mira qué interesante. Hace mucho tiempo atrás, alrededor del siglo XVII, bueno, hay muchos aspectos más anteriores a eso, pero los antiguos directores de orquesta, o de sinfónica más bien, manejaban y empezaron a marcar un pequeño bastón. De hecho, la batuta ahora actualmente es de este tamaño, pero antiguamente era mucho más largo, era un fierro bien grande. Y esta batuta es lo que hacía, o lo que hace actualmente también, es marcar el tiempo, más bien el pulso o el tempo. Hacen marcar el pulso de los músicos. Y es que lo que hacían los directores, usaban este insumo para ir dirigiendo. Como tengo este palito aquí, que más que nada es una simple varilla. Bueno, hay algunas batutas mucho más profesionales que tienen unos colores blancos para que haga contraste con el negro del director y los músicos lo puedan ver de distintas partes de la orquesta, como también tiene un punto de equilibrio, están hechas ya de forma mucho más ergonómica y etc. Pero en los inicios era que este concepto y la batuta lo que hacía netamente en los directivos de orquesta o los que estaban a cargo de hacer la dirección, en general en los aspectos filarmónicos, lo que buscaban netamente era amplificar los movimientos. De hecho, de ahí nace, y ese era el concepto, nace desde la perspectiva primera instancia de marcar el tiempo, más bien el tempo, pero posteriormente, cuando se empieza a usar mucho más pequeña, era netamente marcar un movimiento. Y para eso era la batuta, marcar un movimiento y ir dando algunas indicaciones. ¿Por qué? Porque no podían gritar. Era un tema muy obvio. Estaba la sinfónica tocando y yo no podía decir, por favor, saxofón, bajen un poco. Aquí, cuerdas, más tranquilo. Es decir, no podía dar indicaciones con la voz y empezaba a comunicarme de manera, de esta perspectiva corporal, utilizando las partes del cuerpo, específicamente manos y brazos. Con ello, además, esto viene también de los cantos gregorianos, donde habían ciertos movimientos que comunicaban o significaban algunos símbolos para que el resto de los músicos lo interpretaran y sabían qué movimiento realizar. Posteriormente esto se toma y se traslada y se lleva a lo que es el concepto de la oratoria. ¿Por qué? Porque hacemos exactamente el mismo gesto. Movemos nuestras manos para poder comunicarnos, pero sobre todo este movimiento que vamos realizando, lo que hacemos es que ¿qué buscan hacer los gestos batuta en la oratoria? Es amplificar el mensaje que queremos decir. Comunicamos de manera verbal, pero además vamos agregando algunos movimientos. Y estos movimientos nos permiten entregar un mejor mensaje, comunicar de manera más efectiva, o si estamos en un contexto mucho más amplio, en un escenario, en una presentación, con 100 personas, con 1000 personas, esto nos permite también entregando algunos mensajes de manera mucho más efectiva. Es por ello que lo que vamos a ir revisando ahora son distintos gestos batutas, pero antes de eso hay que tener 3 cuidados importantes. El primer cuidado que hay que entender es de que los gestos batutas se basan en un tema corporal. Y aquí hay una pregunta bien clara. ¿Cuáles son las 3 partes del cuerpo que más comunican? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Sabes la respuesta? Las 3 partes del cuerpo que más comunican, en primera instancia tenemos el rostro, y específicamente la vista y lo que es la sonrisa. En segunda instancia tenemos lo que son los brazos, que son lo que estamos moviendo aquí. Y finalmente las manos. Esas son las 3 partes del cuerpo que más comunican. Es por ello que en los aspectos de la misma orquesta sinfónica, el director se para en una pequeña banquilla y mueve estas partes del cuerpo. Como también en un noticiero
o en alguna comunicación, o hasta los mismos youtubers que graban, la mayoría de sus grabaciones son en este punto porque son las partes del cuerpo que más comunica. Más queremos transmitir, más queremos amplificar nuestro mensaje, movemos y transmitimos con estas tres partes del cuerpo. Por eso también existen los acercamientos de los primerísimos primer plano al rostro, como también algunos movimientos de este plano medio, que es lo que hacemos es para marcar desde el tronco hacia arriba. Entonces, hay tres conceptos y tres cuidados que yo te mencionaba que tienes que tener con mucha precaución. Lo primero, sabiendo que son las tres partes del cuerpo, tenemos tres grandes niveles. Tres niveles, que si lo ves en la pantalla, tenemos tres niveles que podemos marcar el movimiento. El primer nivel es el que se refiere desde los hombros hacia arriba. Es decir, aquí hay una línea imaginaria hacia arriba. Ahí tienes un primer elemento de los movimientos de gestos batuta. Es decir, muevo acá arriba. Aquí va mi mensaje. Un segundo nivel tiene que ver de los hombros, un nivel medio, de los hombros, de la altura de los hombros o de cuello hasta la boca del estómago. El movimiento lateral de acá. Por ejemplo, estoy diciendo palmas abiertas en este medio. Y de la boca del estómago hacia abajo empiezo a hacer otro tipo de movimientos. Exactamente uso la misma acción, palmas arriba, palmas al medio o palmas abajo en distintos niveles, pero la tonalidad del mensaje es totalmente diferente. Primer punto que hay que tener cuidado. Segundo punto es que no existan los cruces entre medio de tu comunicación. Si el rostro es una de las partes del cuerpo que más comunica, no puedes, por ejemplo, esquematizar haciendo esto. Vamos a hablar por ejemplo, te doy los 5 pasos para hacer esta cosa. El paso número 1. Y me tapo la cara. El paso número 2, el paso número 3, y vas a dando cuenta que los oradores están tratando de tapar y no comunican de esta manera. ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? Si voy a hablar de los 5 pasos y estoy esquematizando, paso número 1, paso número 2, paso número 3, paso número 4, paso número 5, estos son los 5 pasos. Y voy reafirmando, pero no cruzo las partes de mi cuerpo. Es decir, aquí hay un eje que divide mi parte corporal, en la cual si necesito cruzarlo, trato de evitarlo lo menos posible. Porque si necesito cruzar esta mano, aquí hay otra mano que debería comunicar. Si cruzo esta otra, aquí hay otra mano que debería comunicar. Entonces aquí hay otra línea vertical que nos divide. Y un tercer cuidado que hay que tener presente se denomina, y es muy conocida en el ámbito político, comunicacional, más estratégico, que es la famosa caja de Clinton. ¿Y en qué consiste la caja de Clinton? La caja de Clinton es una pequeña caja, que es una caja entre comillas imaginaria que le presentaron a este joven candidato a presidente. Bueno, en ese tiempo todavía no estaba como candidato. Y lo que hace es de que te establece un rango. Y este rango que te va mencionando, que te va diciendo en qué parte debes mover tus manos. Porque pasaba que este candidato extendía mucho y sobreactuaba o sobreexpresaba o amplificaba demasiado el mensaje que quería hacer. Y a veces generaba cierto ruido o incoherencia. Con esto, ¿qué es lo que buscamos hacer? Que lo primero que tenemos que tener el cuidado es de que primero tienes que establecer tu caja y se establece de la siguiente manera. Te puedes girar de manera, puedes hacer el movimiento conmigo. Ojo, no es un elemento paralelo, sino que en 45 grados y que yo la punta de mis dedos la pueda ver con mis ojos. Aquí hay una línea imaginaria y aquí hay una letra B. Si te das cuenta hay una letra B y veo la punta de mis ojos y lo trabajo de esta manera. ¿Por qué? Porque este es el espacio que yo trabajo. Si hago mi caja, esta es mi caja, esta es mi caja, esta es mi caja hasta la punta de los dedos. ¿Y por qué trabajo de manera en B y no perpendicular? Porque en B, al momento si yo me siento y estoy en un momento sentado, codo sobre la mesa y puedo comunicar también algunos gestos batuta y sigo trabajando con mi caja de Clinton. Y no sobreactúo ni yo genero algunas acciones. Es por ello que ahí tú tienes algunos elementos fundamentales para trabajar los gestos batuta y estos tres cuidados que hay que tener. Los niveles, los cruces y evitarlos porque aquí hay un eje que divide sin tapar el rostro y por último los elementos de la caja de Clinton que nos permiten generar un espacio o un rango de división. Te doy un bonus track, de hecho, para los que tienen que estar grabando ahora, grabando algún video para clase, alguna videollamada o algún concepto. Procura de que el enfoque y de que tu plano o desde la llamada de celular aparezca tu caja de Clinton. Es decir, cuando te toque enfocar y apoyes el celular en alguna parte, o ya sea en el baño o en alguna parte de algún mueble o sobre alguna atril, procura siempre posicionarte o de pie o sentado y haz esto. Si en el foco de tu celular o del plano está este elemento y no salen las manos ni los brazos, significa que puedes comunicar de mejor forma y así tú generas una mejor comunicación en una videollamada, generando este espacio mediante la caja de Clinton.
Con eso ya tenemos las bases necesarias para trabajar los gestos batuta, y ahora te quiero entregar 4 gestos batuta bien sencillos para replicar, para que tú los puedas trabajar en cualquier momento en una presentación de negocios o en un elevator pitch o en cualquier espacio en el cual tú tengas que comunicar de manera efectiva. Y el primer gesto batuta tiene que ver con el concepto de puntualizar, afirmar y cortar. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene que ver con el análisis de la famosa pinza. Muchos comunicadores lo trabajan, pero tiene una relación importante porque hace un juego lógico. Más que enseñarte un movimiento específico, te voy a dar un juego lógico. ¿Qué significa el juego lógico? Es que hay 3-4 movimientos que significan y reafirman en una oración. Por ejemplo, puntualizar, y yo hago esto. Te doy el ejemplo. Para mí esto es importante. Para mí esto es importante. Enfatizo, hago mucho más pequeña mi palabra para mí y hago el juego. Para mí y vuelvo. Al decir mí, hago y tomo la pinza. Para mí esto es importante. Sigo con la pinza, no la desarmo, pero afirmo. Para mí esto es muy importante y es evidente. Mira, para mí es muy evidente y es evidente. Sigo con la pinza, pero ahora le doy mejor claridad. Le quiero dar más fuerza o poder. Es muy importante. Para mí es muy importante y es evidente. Hago refuerzo sobre esto, aumento el tono de mi voz y genero este movimiento. Y finalmente hago el corte, que es el elemento de cierre. Para mí es muy importante y es evidente que esto es lo que tienes que aprender. Para mí es muy importante y esto es evidente que esto lo tienes que aprender. Te das cuenta que uso un pequeño gesto de pinza, puntualizo algo importante. Si quieres dar un dato estadístico, por ejemplo, o algún elemento, ¡pum!, un detalle. Lo afirmo como una verdad y después no doy vuelta atrás, que esto es así. Es decir, cierro el concepto. Otro gesto batuta, que es, de hecho, justo marqué de esta manera, que es esquematizar. Un segundo gesto batuta es que tú esquematices y vas orientando en 3 grandes rangos. Siempre al momento de esquematizar, no solamente esquematizas con tus brazos, puedes también enumerar, que eso ya es más sencillo, pero siempre es recomendable esquematizar con tus brazos y cuerpo y manos. Es decir, la esquematización de manera completa. Mira, de hecho a mí también me cuesta. A todos nos cuesta trabajar en algunos conceptos. Y mira, la esquematización completa, ahí me salió bien. Primero, marco acá, giro completo. 1, 2, 3. La esquematización la realizo 1, 2, 3. Entonces, vamos a ver, no sé, las 3 partes del cuerpo que más comunican. Rostro, brazos y manos. Y de hecho, cuando enfatizo la palabra específica, hago este movimiento. Los 3 pasos importantes para trabajar en la casa, el paso número 1 es, el paso número 2 es, el paso número 3 es. Si refuerzo con las manos y con los dedos la importancia de este elemento. Voy esquematizando. También hay otras formas de esquematizar o enumerar, ir apuntando cada uno de ellos, pero cuidado sin tapar el rostro ni hacer el cruce, como también usar otros recursos que te permiten hacer esos movimientos. Otro elemento de esquematización, otro movimiento que lo puedes hacer para esquematizar es que tú te muevas de manera corporal, y aquí ya tiene que ver con un poco con la proxémica, y cada vez que doy paso, un elemento, doy otro paso, otro elemento. Ojo, sumamente importante, tienes que considerar que si estás hablándole al público o a la pantalla, recuerda que el público me está viendo ahora de manera frontal. Es decir, que si yo lo veo desde la perspectiva del público, el público lee desde izquierda a derecha. Es decir, yo tengo que partir siempre esquematizando 1, 2 y 3. No al revés. De hecho, hay algunos presentadores que esquematizan al revés. Dicen 1, lo primero que debes hacer, y yo lo estoy leyendo, o tú estás viendo esto ahora, y tú dices ese es el 3. Porque hay un orden lógico de lectura. Siempre 1, 2, 3. Si lo hago con lo corporal, 1, 2, paso 3. Y así voy sucesivamente trabajando. Otro gesto batuta que es muy bueno que puedes utilizar y trabajar es el clásico y es archiconocido y trabajado por los políticos y expertos en comunicación, conferencistas, son las palmas. La palma abierta. Y aquí la palma abierta en distintos niveles o en distintos medios, como también una palma cerrada, que significa, tiene una connotación, como también la palma abierta. La mayoría de las connotaciones de utilizar la palma abierta es netamente en sentido de sinceridad, transparencia o de algunos elementos de que no hay ataque. Es decir, aquí hay un grado de apertura, hay un grado de confianza, generemos espacios de confianza entre los dos. Si yo pido la opinión de alguien, no la pido apuntando, sino que hago palma abierta porque quiero escucharla. Si no le digo, por favor, dame tu opinión, si estoy en un discurso,
por ejemplo, o si hago una pregunta, ¿qué opinas tú de esto? O, ojo, yo no he hecho nada, por ejemplo, o bienvenidos, bienvenida a esta nueva clase, es decir, doy el abrazo de bienvenida o estoy feliz de aceptarte que estés aquí con nosotros. Y posteriormente un pequeño bonus que a mencionar o tips es de que al momento de utilizar la palma abierta o esta palma abierta o palma abierta, palma cerrada o palma abierta o hacer la pregunta, siempre volver al cuerpo. Es decir, que la palma abierta no salga de acá abajo, entonces, sino que de hecho pierdo aquí de la pantalla. La idea es que si yo cuelgo mis brazos, aquí salen de pantalla, por eso los mantengo arriba, salgan del cuerpo. Bienvenido, bienvenida, por favor dame tu opinión, ¿qué opinas tú al respecto? Entonces vamos manejando la comunicación desde esa perspectiva. Y el cuarto gesto batuta que nos permite generar mejores elementos de comunicación y nos permite también entregar algunos mensajes de manera importante y relevante son algunos símbolos de poder que de hecho se pueden revisar y trabajar en otros aspectos que son, por ejemplo, la garra, que es como quiero este elemento fuerte, o los símbolos de fuerza, que es como del gol al medio, como de elemento de vamos que se puede, de hecho del estilo de arenga, o desde abajo que estoy levantando fuerza. Es decir, te das cuenta que usan los mismos elementos pero tienen símbolos de fuerza. De hecho, lo puedo hacer de esta manera o desde la otra, y así tú sucesivamente vas transmitiendo algunos conceptos. Lo importante y la invitación a cada uno de estos elementos es de lo que puedas practicarlos, trabajarlos, pero sobre todo te invito a que los ensayes en elementos sumamente cotidianos. Al trabajarlos de manera cotidiana, posteriormente al trabajarlo en una presentación, en una grabación o en algún elemento, te va saliendo de manera natural. Ojo con los cuidados, acuérdate de los niveles que hay que ir trabajando, primera instancia. Segundo, ojo con tu cruce aquí el elemento que va separador de tus brazos para no tapar tus cuellos ni cruzarte los brazos. Y finalmente, tener cuidado con la caja de Clinton o esta cajita imaginaria que te permite en el fondo establecer una línea imaginaria para poder comunicar mucho, mucho mejor. Nos vemos.